Oremos. Amante Padre, Señor, una vez más, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu bondad y por tu misericordia, por darnos ese aliento de vida, Señor, en esta mañana, Señor. Cada hermano, cada hermana que está en la línea, que está buscando de ti, Señor. Señor, pedimos, invocamos tu santa presencia, Señor. Que tu Santo Espíritu tome control y que calle el hombre, Señor, y que hable tu boca, Señor. Para que podamos ser edificados, Señor, y que tú prepares el terreno para que tu semilla germine, Señor, y estemos listos para ese día que pronto vendrá, en que tú estarás con nosotros. Dirígenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos, como siempre, un placer estar aquí. Bueno, les traía un tema hoy, pero ese tema tuvo que cambiarlo por las diferentes dificultades que tuve y se lo traeré la próxima vez. Pero el Señor sabe por qué pasan las cosas, ¿verdad? Y tenemos otro tema aquí que yo sé que también será de mucha bendición para unos. Y se llama La bendición está en el 7. La bendición está en el 7 es nuestro tema de hoy. Y bueno, vamos a ver cómo el Señor nos ayuda. Como ya dije una vez más, es un placer por cada uno de ustedes. Y ustedes cada uno están en mis oraciones siempre, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos muy difíciles y yo sé que cada uno de nosotros tenemos batallas que librar, pero usted no está solo. Yo sé que cada uno estamos orando los unos por los otros y debemos mantenernos en mucha oración, hermanos. Ya queda poco tiempo, debemos darnos fuerza unos a los otros. Entonces, una vez más, es un placer estar aquí, hermanos. Hoy hablaremos de las bendiciones que el Señor tiene para los que le sirven en sujeción y obediencia. Nuestro tópico de hoy, la bendición del sábado, o la bendición está en el 7. Ok, vamos a hablar del sábado en esta mañana. Pero como eso es un tema tan importante, hermanos, yo acabo de orar, pero yo quiero pedir una oración voluntaria para que el Señor nos dirija, porque este es un tema que es para todos. Si usted es adventista y si usted no es adventista. Este es un tema para todos y queremos la dirección. Yo quiero pedir una oración voluntaria de un miembro de aquí de esta cadena. Mario, hola. Andrea Gómez. Adelante, hermana Andrea. Oremos. Bondadoso Dios y Padre nuestro, santificado, bendito y alabado sea tu santo nombre, ahora y siempre, Señor. Padre bueno, Padre de bondad y de amor, en esta mañana te rogamos, Señor, la unción de tu Espíritu, que las palabras que se van a escuchar en esta cadena, Señor, sea para honra y gloria tuya y para beneficio de nosotros, tus hijos. Dirige al predicador de esta mañana y cada uno de los que están en esta mañana adorando y glorificando tu nombre. Quédate con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. La razón por la que yo pedí esta oración extra, porque este es un tema muy importante, ¿ok? Y este es un tema de salvación, que tiene que ver directamente con la salvación de cada ser humano en esta tierra. Entonces, hermanos, vamos a hablar, miren, hermanos, la historia de la toma de la ciudad de Jericó presenta grandes lecciones para nuestro caminar cristiano, nuestro mundo y para nuestro mundo contemporáneo. O sea que esto es hay lecciones ahí para el pueblo de Dios y digamos para el pueblo que no le sirve a Dios, porque Dios quiere salvar a cada hombre, a cada mujer, no importa donde tú estés en este momento. Y esa ha sido la historia. Cuando usted lee la Biblia, el Señor siempre ha querido salvar, pero el hombre que siempre se aleja de las bendiciones del Señor. Entonces, es muy importante lo que vamos a estudiar hoy. Luego de la muerte de Moisés, bajo el mandato de Jehová, Josué guió al pueblo judío hacia la tierra prometida de Canaán. En el camino ellos libraron muchas batallas, varias batallas, y la toma de Jericó es una de las más fascinantes porque muestra la grandeza del poder de Dios
y la recompensa que sus hijos pueden obtener cuando caminan en obediencia. En Josué 6, del 2 al 5, Dios hace una promesa. Josué 6, 2 al 5. Ya toma estas citas porque vamos a hacer un estudio del capítulo 6 de Josué y lo vamos a estructurar. Vamos a ir por bloques. De Josué 6, digamos del 1 al 5. 6 del 1 al 5, Dios hace una promesa. Josué 6.1 dice lo siguiente. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Es interesante que dice que Jericó estaba cerrada. Hermanos, el pueblo de Jericó, ellos habían escuchado cómo Dios, Jehová, sacó a Israel de Egipto, la nación más poderosa. Entonces ellos sabían que Israel no tenía poder como nación en sí, no era una nación, digamos, respetada por los pueblos en sus alrededores, era la más pequeña de todas, digamos, no, dice la palabra de Dios, el pueblo más insignificante. Y ellos habían escuchado cómo Dios abrió el mar y todo. Entonces ellos dicen que la ciudad estaba cerrada, bien cerrada. Nadie salía, hermanos. Todo el mundo estaba en temor. Había un toque de queda porque ellos sabían que Israel venía marchando hacia Jericó. Ellos no le temían a Israel. Yo diría que ellos le temían al Dios que estaba detrás de Israel. Al Dios que estaba detrás de Israel. Pero lo interesante es que ellos pudieron haber usado esta situación como una bendición. De hecho, vamos a leer en nuestra historia como alguien sí tomó partido de esta situación, porque Jehová está ahí para darte bendición. Dice, sigamos leyendo, versículo 2 en adelante, de 2 al 5. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Josué 6, del 1 al 5. Muy interesante. El Señor hace una promesa aquí. Y no solo hace una promesa, da instrucciones específicas de lo que el pueblo debe hacer. Dice que el pueblo va a ir y va a rodear Jericó. Y van a dar una vuelta por día durante 6 días. Y el arca de Jehová va a ir delante. O sea, hermano, escucha esto. Dios va a ir delante de ti cuando tú te emprendas en los caminos del Señor. Cuando el Señor habla y Él te manda a hacer algo, Él va a ir delante de ti. No debes tener temor. Eso fue lo que pasó con Abraham. Dios le dijo que salga. Abraham no tenía idea ni para dónde ibas. Imagínese usted, ¿verdad? Muchos sabemos que ya estamos en tiempos difíciles. Y ya hay personas que están haciendo arreglos, ¿verdad? Para prepararnos para las crisis que vienen de este mundo. El Señor nos manda a salir de las ciudades. La hermana White dice que debemos salir de las ciudades. Y ya hay personas haciendo arreglos. Asegúrate primero de cuando tú hagas arreglos, los pongas en manos de Dios. Que sea Él que te esté dirigiendo. Que no sea que tú estés yendo donde tú quieres ir, no donde el Señor te quiere llevar. ¿Ok? Eso es muy, muy importante. Pon todo delante del Señor y recuerda que el Señor irá delante de ti. Así que aquí dice que los sacerdotes llevaban el arca de Jehová, que representaba la presencia del Señor. Para el que no conoce mucho esto, el arca de Jehová, ¿verdad? Era como una caja bien grande que era cargada por los sacerdotes y adentro tenía las tablas de los 10 mandamientos. Y representaba la presencia de Dios. Y o sea que Israel, donde quiera que se movía, tenía a Dios consigo. Así es que debemos hacer tú y yo, donde quiera que tú camines.
Lleva a Jehová en tu corazón, lleva al Señor Jesús en tu corazón. Déjate dirigir por el Espíritu Santo. En todo lo que tú hagas, la palabra de Dios dice orar sin cesar, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir, que tú pongas al Señor en primer lugar en cada cosa que tú hagas, en cada situación que tú hagas en tu vida. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Hermano, escuche. Es como, son instrucciones muy precisas. Y hermanos, a mí me gusta mucho esta historia porque vemos que Israel era un pueblo rebelde, ¿verdad? Moisés le salieron, digamos, canas verdes lidiando con Israel. ¿Ok? Ellos vieron la presencia del Señor manifestarse como probablemente no se ha vuelto a ver en toda la historia. El Señor le hablaba. Ellos vieron la nube que los guiaba de día. Ellos veían la lumbrera que los llevaba de noche. Ellos comieron maná del cielo. Ellos vieron cómo se abrió el mar rojo. Ellos vieron cómo se abrió el Jordán. Bueno, el Jordán ya eso viene aquí en la parte de Josué. Pero, o sea, ellos vieron tantas bendiciones. Ellos vieron la mano poderosa de Jehová. Cómo Jehová quebrantó a Faraón y todo el ejército de Egipto. Ellos vieron eso, hermanos. Eso era para creer, como decimos en mi país, con los ojos cerrados. Sin embargo, vemos que una vez y otras veces el pueblo de Israel se iba tras dioses ajenos. Pueblos paganos siempre andaban desobedeciendo a Dios. Y padecieron mucho por eso, por su desobediencia. Pero a mí me gusta esta historia porque en esta historia vemos un Israel diferente. Quizás tú eres ese Israel rebelde que vemos en el Éxodo, ¿verdad? Quizás tú, en tu vida, tú eres ese Israel. El Señor te habla y tú sabes lo que tienes que hacer. Tú conoces la verdad de Dios, pero tú sigues siguiendo la dirección de tu corazón. Pero esa dirección no te va a llevar a ningún lado. Dice Jeremías, creo que 17:9, que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. O sea, el Señor te muestra primeramente las instrucciones de lo que tú tienes que hacer. En el versículo 4, José 6:4. Y en el 6:5 te dice, si tú sigues esas instrucciones, vendrá una gran bendición sobre ti. Dice, y el muro caerá, entonces subirá el pueblo, cada uno hacia adelante. Así que vemos a un Dios que da instrucciones precisas a un pueblo y a un pueblo que se prepara para una gran batalla. Israel no se esperaba, ¿verdad? Que esperaba el ejército de Jericó, esperaba que iba a tener una gran batalla. Ellos mismos no contaban con que esta batalla solo era de Jehová. La Biblia es un libro que está lleno de promesas. Y cada una de ellas es fiel y verdadera, hermano. Tú que estás en la línea. Estaba orando. De hecho, estas semanas estoy siguiendo con unos hermanos, unas hermanas de algunas cadenas. Estamos llevando los muros de Jericó. 7 días estamos orando y adorando al Señor tempranito en la mañana. Y estábamos hablando precisamente de este versículo. Y ahí fue que el Señor me tocó a traerle el tema de hoy. Porque en realidad yo tenía otro tema. Pero ese se lo voy a traer en la próxima entrega. Eso es seguro. Dios mediante. Entonces, tenemos que Dios da instrucciones precisas, hermano. Dios es un Dios de orden. Dios te dice cómo quieres que tú camines. Ten cuidado por querer caminar por los caminos que guía, que el mundo te está arrastrando. ¿Y sabe por qué Dios te da instrucciones? Porque el Señor sabe que el otro camino es un camino peligroso. Cuando Dios te da instrucciones, Dios no te está forzando, nunca te fuerza la voluntad, sino que el Señor te quiere salvar, te quiere bendecir y te va a decir, no, es como tú que eres padre o madre y le dices a tu hijo, hijo, no camine por ese camino. Ya tú tienes la experiencia, ya tú sabes que ese camino por el que tu hijo andas no es un camino bueno,
quizás tú mismo andaste en tu juventud por ese camino y ahora tú le estás diciendo a tu hijo, no camines por ahí. Tú le estás dando instrucciones precisas y tú lo estás haciendo con amor. Entonces, hermanos, la Biblia está llena de instrucciones para ti y para mí. Pero no es Dios tratando de controlar tu voluntad, es Dios tratando de evitarte problemas, tratando de bendecirte. Esa es la gran historia del Señor en toda la Biblia. Nosotros desobedeciendo y el Señor tratando de bendecirnos. Y mira, las bendiciones no llegan a nosotros porque muchas veces somos nosotros que las retenemos. Y de eso es que vamos a tratar hoy. ¿Cómo tú puedes encontrar o reclamar las promesas que están en la Biblia? La palabra de Dios está llena de promesas. Y yo lo he dicho más de una vez por aquí. Tú las puedes reclamar. Dios no las puso ahí para Dios quedar mal. Dios no las puso ahí para quedar mal. Tú las puedes reclamar. Pero tienes que reclamarlas en santidad. En desobediencia, tú no puedes reclamar esas promesas. Porque acuérdate que tenemos un Dios santo. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Eso está en 1 Pedro 1:16. El Señor nos llama a la santidad y cuando tú caminas en santidad, tú vas a tener bendiciones. Van a haber pruebas. Acuérdate que vivimos un mundo caído. Pero tú vas a ver muchas bendiciones y vas a tener victorias. Y aún en tus derrotas tendrás victorias. Porque serán para tu crecimiento. Eso cuando tú caminas conforme a lo que dice Jehová. Pero si tú no caminas conforme a lo que dice Jesús en su palabra, esas derrotas van a ser maldiciones para ti y vendrán derrota tras derrota, como le pasó a Israel cada vez que se apartaba del Señor. Entonces, podemos reclamar esas promesas que están en la Biblia, pero depende de ti. Si tú vas a recibir contesta a esa oración que tú tienes años, quizás, meses, semanas, años. Y tú dices, ¿por qué yo oro y todo? Ya hablamos aquí en el pasado de que debemos cuidarnos. Nuestro templo, nuestro cuerpo es templo de Dios. Debemos empezar por ahí, cuidar nuestro cuerpo. Cuida tu mente, que el enemigo está atacando tu mente. Volviendo a nuestra historia en Josué, ya vimos que aquí, primeramente en Josué 6, del 1 al 5, vemos que Dios da instrucciones precisas de cómo el pueblo debe caminar. Se enfrenta un gran gigante, una gran batalla, un Goliat que quizá eres tú. Que Dios te da instrucciones precisas, pero también te dice, si tú sigues esas instrucciones, vendrán grandes bendiciones. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero vemos más adelante, en Josué, del 14 al 15, cómo los israelitas siguieron las órdenes de Jehová, tal como Josué les había indicado. Así dieron otra vuelta, Josué 6, 14 al 15. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Josué 6, 14, 15. Si usted compara estos versículos 14, 15 con los primeros 5 versículos de Josué, del versículo 6, capítulo 6, si compara Josué 6 del 1 al 5 y Josué 6 del 14 al 15, usted se da cuenta que esas instrucciones que Jehová dio allá arriba a través de Josué, Israel las acató al pie de la letra, como decimos. Fue fiel, hermano. De las pocas veces, a mí esta historia me impresiona mucho porque cuando yo leo la historia de Israel, esta fue de las pocas veces que el pueblo fue fiel. Que el pueblo fue fiel tal como dijo el Señor. De las pocas veces. Y ahí hay una gran lección para ti y para mí. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Josué 6, 14 al 15. Note que el común denominador en esta historia, hermano, hermana, que estás escuchando, es el número 7. Por eso lo enfatizo cada vez que lo menciono. Y si estás viendo
en cristoverdad.com, verás que los tengo en color amarillo, que se puede ver bien claro. El común denominador en esta historia es el día 7, el séptimo día, y ve que lo menciona. El Señor da órdenes precisas y menciona mucho el número 7. Si te pones a contarlo, te va a dar cuenta que se repite la misma orden una y otra vez hablando del 7. ¿O será que el Señor te está repitiendo algo que no quiere que tú olvides? En la historia del Éxodo, como ya dije, esta es una de las pocas veces donde el pueblo de Israel se mantuvo completamente fiel al mandato de Dios. Ahora bien, Josué 6, vamos a adelantar un poco más. Del 20, Josué 6, 20, dice lo siguiente. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno en derecho hacia adelante, y la tomaron. Josué 6:20. Usted está viendo la diferencia, hermano. El Señor dio una orden precisa. Israel la obedeció. ¿Y qué pasó en Josué 6:20? Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno en derecho hacia adelante, y la tomaron. Hermano, Jehová fue fiel a su promesa. El pueblo obedeció y Jehová bendijo. Así de simple. Tú que estás escuchando, no importa de qué iglesia tú seas. Particularmente si eres adventista, tú debes prestar atención. Porque tengo mensaje más adelante para ti. Pero para todos. Cuando tú caminas con el Señor, cuando tú obedeces. Estuvimos en la última entrega que estuve aquí predicando. Cuando prediqué, ¿verdad?, sobre el tema, creo que se llamaba varón y hembra. Hablamos que dice en Juan que si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, si tú permaneces en la palabra del Señor, y por favor, hermanos, estoy escuchando algo de ruido. Si permanecemos en la palabra del Señor, seremos sus discípulos. Cuando tú obedeces, Dios te va a bendecir. Pero si tú no obedeces, tú dice la palabra de Dios, más a todos los que les recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que les recibieron, a los que le obedecen, hermano. Se escucha mucho que todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Somos todos creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios, porque la palabra es clara. Más a todos los que les recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Está en Romanos. A los que le recibieron, a los que le obedecen. ¿Y tú estás obedeciendo al Señor? Primera de Juan 1:12, una vez más. Perdón, no era Romanos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que obedecen. Israel obedeció y en ese momento se hizo hijo de Dios. Es así. Cuando tú obedeces, el Señor obra. Y si tú tienes una oración que por mucho tiempo tú estás haciendo y no la has conseguido, quizás tienes la verdadera inclinación de hacer lo correcto. No te voy a decir que no estás tratando. Pero revisa lo que estás haciendo. ¿Estás tú obedeciendo a Dios? ¿Estás tú pidiendo al Espíritu Santo que te dirija?
que te enseñe, que te muestre tu condición. Esa es una de las oraciones que yo más le pido al Señor, que me muestre mi condición. Muchas veces vemos la condición de los demás, vemos la viga en el hermano, la paja en el hermano, como dice la palabra de Dios, y no vemos la viga en nuestro ojo. Pídele al Señor que te enseñe la viga en tu ojo, que te enseñe tu condición, en qué tú le estás faltando. A veces, como ya dije, tenemos el corazón dispuestos, pero para eso tú tienes que leer la palabra de Dios. Tú no puedes ser indiferente. Tú que eres de cualquier iglesia, no importa. No puedes dejar el asunto de la salvación. Tú no se la puedes dejar a tu pastor. No se la puedes dejar a los ancianos de tu iglesia, a tu hermano. Claro, todas estas personas te pueden ayudar a crecer con el conocimiento que el Señor le ha dado, ¿verdad? Y si son personas consagradas, obviamente tú vas a sacar ventaja de eso. Pero es como la salud. No dejes la salud a los médicos. Empieza por tu hogar comiendo saludable. Y vas a evitar muchas visitas al médico. Y muchos dolores de cabeza. Asimismo la salvación. No se la deje a otro. Busca al Señor de mañanita cada día. Órale al Señor. Lee su palabra. Y no te preocupes si no entiendes mucho. Si eres nuevo. El Señor te va a ir dirigiendo, pero pon un corazón dispuesto. Cuando usted es fiel a Dios, Dios le protegerá y le bendecirá. Así que aquí vemos en Josué 6:20 cómo Jehová fue fiel a la promesa de entregarles la ciudad de Jericó. Una vez más, el pueblo fue fiel y obediente a él. Dice que el muro se derrumbó. O sea, hermanos, ¿usted ha escuchado tal cosa? Que se caiga una ciudad, que se caigan las paredes de una ciudad, porque tan solo el pueblo estaba alabando al Señor. Ellos iban cantando, tocando bocinas, hermano. Otra gran lección aquí. Hay que adorar al Señor. Al Señor le gusta que le alaben. No es nada más pedirle, hermanos. A veces nos volvemos un barril de peticiones y nos olvidamos de darle al Señor. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Busca del Señor, alaba al Señor, y el Señor se va a encargar de tus necesidades. En Juan 14:15, el Señor nos dice si me amáis, guardad mis mandamientos. Caminar con Dios no es solo decirle que le amamos, hermanos, sino más bien mostrarnos que le amamos cuando nos sometemos a su voluntad, la cual es revelada ¿dónde? En la Escritura, hermanos. La palabra de Dios, la Biblia. También tenemos el espíritu de profecía. En la Escritura. Hermanos, hermana, tú que estás escuchando, la bendición está en el 7. El 7 aquí es un símbolo de obediencia. La bendición está en el obedecer. Mire, le voy a contar una historia. La historia de Naamán es otra historia fascinante con grandes lecciones para cada uno de nosotros. Naamán era un destacado general del ejército de Siria. Naamán era leproso y vino al profeta Eliseo para que le sanase. Él creía, obviamente, que era Eliseo que sanaba. No, Eliseo mismo decía que no era él. Pero como él no era del pueblo de Israel, ¿verdad? Él creía que él era Eliseo que sanaba. Este general leproso o capitán vino a Eliseo. Su rey lo había enviado con una carta para que Eliseo lo atendiese. Dice porque este señor había escuchado las grandes maravillas que Eliseo hacía. Entonces esta historia la encontramos en Segunda de Reyes capítulo 5. Segunda de Reyes capítulo 5. Entonces tenemos Segunda de Reyes 5:10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate. ¿Cuántas veces? Dice, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. O sea, después que este capitán del ejército de Siria vino a ver a Eliseo, Eliseo ni lo recibió, le envió un mensajero y le dijo: ve y lávate 7 veces. 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Segunda de Reyes 5:10.
Segunda de Reyes 5:10. Lávate. O sea, vimos al principio en la historia de Josué cómo Jehová daba instrucciones precisas. Pero aquí el profeta de Dios, porque el profeta de Dios es la boca de Dios, también da instrucciones precisas. A Naamán, cuando Eliseo le mandó a decir esto, no le agradó el mandato de Eliseo. No le agradó lo que el profeta le dijo. ¿Y qué dijo Naamán? Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaren ellos, ¿no seré también limpio? Segunda de Reyes 5:12. O sea, el Jordán se conoce como un río sucio, hermanos. Es como en Nueva York, yo vivía en Nueva York, el río Hudson. Es un río, ahí no les recomiendo yo a nadie que se bañe. Es un río bien contaminado, porque pasa mucho comercio por ahí. Entonces, Naamán está diciendo lo mismo, porque Naamán no está entendiendo, tú que estás escuchando, no está entendiendo, quizás tampoco. Naamán no está entendiendo que no es el río el que te va a sanar. Porque él en su propio pensamiento dice, Abana y Farfar, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. O sea, que eran más limpios, más bonitos. Él creía que eso era lo que iba a sanar. No. Los caminos del Señor son siempre, mire hermano, las cosas del Señor, yo me he fijado en la palabra de Dios, son rústicas. Las cosas del Señor usualmente muchas veces ni son ni bonitas. Muchas veces decimos, ay, qué bonito esto, qué bonito lo otro. Pero si usted se fija, el Señor, las cosas del Señor son rústicas, con una simpleza tal que casi siempre desafían el entendimiento del ser humano. El tabernáculo, hermano, era una carpa, no era una iglesia como con aire acondicionado, con unos grandes equipos de música, con hermosas alfombras y cortinas, bancas comodísimas. No, era una carpa, hermano, rústica, que ellos tenían que cerrar y moverla. O sea, yo me imagino que también se deterioraba y quizás no era ni tan bonita tampoco. Algo rústico, simpleza. Porque así trabaja el Señor. El Señor es simple. No tenemos que complicarnos, hermano. No debemos buscar la quinta pata al gato. Las cosas del Señor son rústicas. Son simples. Pero son poderosas y majestuosas. Que no te quede la menor duda de esto. Entonces, como ya dije, Naamán se está quejando por lo que está pasando. Y no le gustó. Y dice que la palabra de Dios que él se volvió y se fue enojado. Abana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaren ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Hermanos, pero las instrucciones del profeta fueron claras. Lávate 7 veces en el Jordán. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Segunda de Reyes 5, 13, 14. Entonces descendió, entonces obedeció. Lo voy a cambiar. Y se zambulló. Y obedeció nuevamente. ¿Y cuántas veces se zambulló? 7 veces. La bendición está en el 7. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Aun cuando Naamán rehusó al principio, hermanos, escuchar el mandato del profeta, él fue curado de su lepra porque finalmente sometió el yo y se zambulló en el río. Una vez más, y hago la pregunta otra vez, ¿cuál es el común denominador en esta historia también? Que en la historia de Josué, el número 7. La bendición está en el 7. Y bendijo Dios el 7º día. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día 7º
y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis 2, del 2 al 3. Así que vemos que cuando Dios termina la creación del mundo, culmina con la creación del sábado, el día de reposo, el séptimo, el verdadero día de reposo. Bíblicamente hablando, usted nunca va a escuchar que el domingo es el día de reposo. En la Biblia no, lo puede encontrar en un catecismo por ahí, lo puede encontrar en un libro escrito por un hombre o una teoría de un filósofo, pero en la Biblia no lo va a encontrar. Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque hay mucha tendencia en estos tiempos de ir buscando fuera de la boca de Jehová, fuera de donde dice la palabra de Dios. Se están pasando muchas cosas en nuestras iglesias porque todo el mundo tiene la opinión fuera de la palabra de Dios. Y hermanos, si buscamos fuera de la palabra de Dios, ¿usted cree que vendrá la bendición? La conferencia general de nuestra iglesia, ¿verdad? Ya sabemos que ya votaron no a la ordenación de la mujer hace una semana atrás, ¿verdad? ¿Qué dice la división norteamericana? Dice, vamos a seguir igualito, vamos a seguir ordenando mujeres, vamos a seguir igualito como si nada había pasado. Dice la conferencia de Holanda, nosotros vamos a seguir igual también. Aún respetando el voto que se hizo, hermano. Como que Dios no ha hablado. Dios solamente habla para algunas personas, para algunos grupos, cuando se hace la voluntad del hombre. No cuando se hace la voluntad de Dios. Pues, hermano, si usted está viendo el patrón de lo que estamos leyendo aquí, hay bendición en obedecer. Y hay maldición en desobedecer. En Deuteronomio 28 habla de todas esas bendiciones si usted obedece a Dios. Pero también habla de las maldiciones si no desobedece. Hemos hablado mucho, hemos debatido mucho en esta cadena de esto, porque a veces no queremos nada más mostrar el lado bueno, digámoslo así, del Señor. Y no es que hay lado malo del Señor, no hay lado malo del Señor, pero hay un lado justiciero de Dios. Hay un lado justiciero de Dios que usted también tiene que conocer, porque si usted no conoce, hermanos, si usted no sabe que tiene una enfermedad en su cuerpo, ¿se salvará usted por no saber que tiene la enfermedad? La enfermedad de todas maneras le va a matar. Yo he escuchado personas que no quieren ir al médico porque tienen miedo que el médico le diga tengo esto, tengo lo otro. Porque el médico no se lo diga. Quiere decir que esa persona no tiene, digamos, cáncer, no tiene sida, no tiene tuberculosis, artritis, diabetes. Porque el médico no te lo diga cuando ya la enfermedad está en tu cuerpo. No, eso es ignorancia. En su máxima expresión. La mejor forma de resolver un problema es conociendo el problema. Tú no puedes llegar a la solución nunca si no conoces el problema. Muchas personas mueren así de repente. Dicen, ay, murió de repente tan saludable que se veía. No, quizás esa persona no sabía que tenía un problema. Yo tengo un tío que murió hace unos años atrás y murió de repente y todos creíamos que era el más saludable del mundo. Y murió de repente, decíamos. Eventualmente salió a relucir que él estaba enfermo y solo una tía mía lo sabía. Pero por fuera a él no se le notaba, la carrocería estaba entera, hermanos. Pero por dentro tenía problemas del corazón. No sé exactamente cómo él se estaba cuidando de ese asunto. Pero el asunto es, hermano, que a usted le conviene saber la verdad. La verdad es del Señor. Porque si usted no conoce la verdad del Señor, usted va a sufrir las consecuencias. Las maldiciones. Por eso el Señor dejó la palabra de Dios para que usted y yo no andemos en tiniebla. Es para evitarnos, hermano. Porque las cosas que vienen a este mundo, las grandes destrucciones, vienen porque vienen, hermano. Porque Jehová lo dijo así. Está profetizado. Y no se le está diciendo a usted esto, no se le habla de la profecía para asustar a nadie. No, es para prevenirle a usted. Yo veo amor en todo esto. En todo yo veo el amor de Dios. Lo que pasa es que a veces algunas personas se confunden en qué es el amor de Dios. El amor de Dios tiene muchas facetas. El amor de Dios se muestra cuando Él mandó a su Hijo en la cruz. ¿Verdad? Esa es la culminación. Hablamos de Juan 3:16 la última vez, ¿verdad?
Esa es la combinación del amor de Dios. Pero también, cuando Dios te dice no andes por ese camino, cuando Dios te da los 10 mandamientos, cuando Dios te dice no matarás, ahí hay amor también. Cuando Dios te dice, el que mata, hermano, puede ser que lo maten, que caiga preso. La ley de los 10 mandamientos no es una ley, no es una ley de prohibición de cosas, no es un Dios, no tenemos un Dios dictador que no quiere que tú hagas nada. No, es una ley de protección, es una ley de amor. El adúltero se puede meter en grandes problemas si es encontrado por la otra parte. Usted está viendo, yo veo el amor de Dios ahí, advirtiéndonos. Usted debe conocer la verdad, hermanos. Si usted tiene un espíritu de mentira, pídale al Señor que trabaje con usted en eso. Porque la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos, es una ley de amor. Y no ha sido abolida como muchos creen. Sigue tan vigente como el primer día. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. Lo santificó, hermano. Usted escucha eso, lo santificó. Porque en él reposó de toda la obra que hizo en la creación. Dios nos santificó el miércoles, hermano. Y miren, nosotros vamos a la iglesia el miércoles. Y es un día muy especial para mí. Y yo creo que es muy especial porque es el día que vamos los adventistas usualmente, no en todas las iglesias adventistas, nos reunimos los miércoles. Ahí damos gracias por las bendiciones del Señor y hacemos nuestro pedido de oración. Y es un día que usted debe alabar a Dios en ese día. Pero ese día no fue santificado por el Señor. El domingo es un día que usted se puede levantar. De hecho, yo los domingos tengo un pequeño grupo de oración y nos levantamos a las 7:30 de la mañana a adorar al Señor. Pero yo estoy consciente que ese día no está santificado por el Señor. Es un día de donde también vamos a tener bendiciones. Pero la palabra de Dios nunca me dice que fue santificado ese día. Y hermanos, Dios no se equivoca. Dios no dice algo y lo va a cambiar así. No, hermanos, téngase cuidado. Alguien me dijo en estos días que no, que Dios cambia. Ay, hermanos, hay que tener mucho cuidado cuando uno habla así. Dios no cambia, hermano. Lo que pasa es que el hombre en su corazón perverso siempre quiere llevarle la contraria a Dios. Y Dios, una cosa que el Señor tiene, es misericordioso. Y Dios hace provisión. ¿Para qué? Para no tener que destruir al hombre. Como ya hablé antes, no era el plan de Dios que Eva pecara. No era el plan de Dios. He escuchado a personas decir que la voluntad de Dios siempre se va a hacer. No, hermanos. No. Bueno, quizás esté equivocado, pero la voluntad de Dios no siempre se hace, hermano. No. El Señor sabe todo lo que... No, como dice, no cae una hoja sin que el Señor lo sepa. El Señor sabe todo lo que pasa. Él nos muestra su voluntad, hermanos. Pero la voluntad del Señor no siempre se hace. Porque Eva pecó. Y esa no era la voluntad del Señor. Saúl desobedeció. Y esa no era la voluntad del Señor. Caín mató. Y esa no era la voluntad del Señor. ¿Usted está entendiendo? El Señor nos deja saber su voluntad. Pero no siempre se hace la voluntad del Señor. Ahora bien, el Señor siempre está en control. Y el Señor va a traer todo a juicio. Y al final de los años y de los tiempos y de todo, digamos, podemos decirlo en una forma poética, se hará la voluntad del Señor. Porque llega un tiempo en que el Señor va a destruir el pecado, hermano. Y solamente se hará la voluntad del Señor. Que es el bien, el amor para ti y para mí. La voluntad de Dios no siempre se hace. Como ya yo dije antes, el hombre se aparta de los caminos de Dios. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué se adoran el domingo? ¿Por qué se adora en el domingo? Le voy a hacer una pequeña prueba ya que estoy aquí. Estoy hablando del sábado. Lo voy a hacer aquí. Estoy en el internet. Si usted se va a Google, si tiene internet, y usted escribe la palabra sábado, catecismo. ¿Ok? Sábado, catecismo. Ahí usted va a llegar a la página oficial de
de la Iglesia Católica de Roma, el catecismo. Ellos hablan del sábado ahí. Y usted se va a sorprender cómo hablan del sábado. Usted se va a sorprender. Usted que es adventista se va a sorprender. Se lo estoy poniendo en pantalla. Y voy a leer un poquito. Dicen ellos. Están leyendo. Oiga lo que dice el catecismo. Y si usted tiene un catecismo, si usted es católico, y hermano, énfasis una vez más. Yo estoy solo presentando la palabra de Dios. No estoy atacando a ninguna persona en lo personal aquí, ¿ok? Dice el tercer mandamiento. Recuerda, oiga, primeramente, oiga cómo empiezan. El tercer mandamiento. Usted y yo sabemos que ese es el cuarto mandamiento. No el tercero. ¿Ok? Ya usted ve cómo, ya empezamos mal. Pero, ellos hablan bonito aquí también. Dice, recuerda el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos. Pero el día séptimo es el día de descanso para el Señor tu Dios. No harás ningún trabajo. Y están citando aquí lo que yo le acabo de leer, Éxodo. Bueno, le leeré un ratico. Éxodo del 20, del 8 al 10. Y eso está en Deuteronomio 5, del 12 al 15 también. El sábado ha sido instituido para el hombre y no por el hombre para el sábado. De suerte que el Hijo del Hombre también es el Señor del sábado. Oiga, estamos hablando muy bonito del sábado. Entonces, vamos a leer las citas del catecismo. Yo nunca he leído el catecismo así, nunca lo leí antes. Pero ellos tienen citas. Aquí, por ejemplo, la cita 2168, 2169, 2170. Así es que está ordenado. Si usted tiene un catecismo físicamente, usted puede confirmar lo que vamos a leer. Dice 2168. Dice, el tercer mandamiento del decálogo proclama la santidad del sábado. El día séptimo será de descanso completo, consagrado al Señor. Eso está en Éxodo 31. Y ellos lo están citando. Oiga, el día séptimo. ¿Cuál es el común denominador otra vez, hermano? El 7. La bendición está en el 7. Ellos dicen aquí, esto lo está diciendo la Iglesia Católica, hermano. ¿Ok? Esto no lo está diciendo la Iglesia Adventista del séptimo día, ni la Iglesia Bautista del séptimo día. Que hay muchas iglesias que ya están recibiendo el sábado, hermano. La luz del sábado. Toda la iglesia va a aprender. Cada iglesia va a entender esto en algún momento, hermano. Todo el que va a ver al Señor un día tiene que guardar que sea un sábado. La Escritura hace a este propósito memoria de la creación, pues en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el día sábado y lo hizo sagrado. Oiga, hermano, usted cree que usted está leyendo un material de la Iglesia Adventista del séptimo día. 2170 dice lo siguiente: la Escritura ve también el día del Señor, en el día del Señor, un memorial de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Acuérdate que fuiste esclavo en el país de Egipto y de que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y tenso brazo. Pero el Señor tu Dios te ha mandado guardar el día sábado. Oiga, hermano, usted ve lo que ve, que son diferentes versículos. Eso está en Deuteronomio 5 y en Deuteronomio 15. Que el Señor te repite mucho esto del sábado. Es decir, hermano, esto no es adventista. Esto es bíblico. El día del Señor no es adventista, es bíblico. Resulta que Dios levantó esta iglesia de una forma profética y trajo a la luz una verdad que no era nueva, sino que simplemente había sido obstruida. Y lo vamos a comprobar en este momento. En un ratitico usted va a ver cómo llegó a suceder, cómo usted quizá está adorando en domingo, usted que quizá no pertenece a la iglesia adventista. Pero yo, como siempre digo, no importa la iglesia que usted vaya, lo más importante es que usted adore al Señor y que usted agrade al Señor. ¿Ok? Y si en tu iglesia no se está adorando al Señor, entonces tú tienes que revisar eso. Revisar, acuérdate lo que estuvimos hablando de la historia de Josué y de la historia de Naamán. Dios dio órdenes precisas, el profeta dio órdenes precisas, y cuando el pueblo obedece, el pueblo es bendecido. Israel tomó Jericó. Naamán se curó de su lepra, aunque se rehusó al principio, pero obedeció. Aquí se está hablando mucho del sábado. Dios confió a Israel el sábado para que lo guardara como signo de alianza inquebrantable. Hermano, la palabra inquebrantable, ¿qué quiere decir? ¿Que se puede cambiar? ¿Que se puede mover? Inquebrantable es algo que no se mueve. Eterno. Aquí, hermanos, estoy leyendo en la página, dice Vatican.va. La página, si usted lo busca una vez en Google,
escriba sábado catecismo, catecismo sábado, y el primer link que le va a salir, el primer enlace, va a ser esta página. Y empiece a leer usted mismo. Esto se los dejo de tarea a ustedes. Dios confió a Israel el día sábado para que lo guardara como signo de alianza inquebrantable. El sábado es para el Señor santamente reservado a la alabanza de Dios, de su obra de creación y de sus acciones salvíficas en favor de Israel. La acción de Dios es el modelo de la acción humana. Déjeme ponerlo aquí para que la gente lo vea en colores en la página. La acción de Dios es el modelo de la acción humana. Si Dios tomó respiro el día séptimo, también el hombre debe descansar y hacer que los demás, sobre todo los pobres, recobren aliento. El sábado interrumpe los trabajos cotidianos y concede un respiro. Es un día de protesta contra las servidumbres del trabajo y el culto al dinero. Hermanos, estamos leyendo una vez más de la página oficial de la Iglesia Católica. ¿Habrá usted escuchado eso alguna vez en su vida? ¿Usted que toda la vida ha sido católico? Hermanos, tenemos que leer. La salvación, yo te dije, es individual, pero vamos bien. ¿Será que la Iglesia Católica entendió lo del sábado? ¿Será eso, hermanos? Yo no sé, vamos a seguir leyendo. 21:73 dice, el Evangelio relata numerosos incidentes en que Jesús fue acusado de quebrantar la ley del sábado. Pero Jesús nunca falta a la santidad de este día. Oiga lo que dice. Jesús nunca falta a la santidad de este día. Vemos eso en Juan 9:16. Sino que con autoridad de la interpretación auténtica de la ley. Dice, sino que con autoridad da la interpretación auténtica de esta ley. El Señor dijo que Él no vino a quebrantar la ley, sino a cumplirla. Entonces, si no vino a quebrantarla y vino a cumplirla, ¿cómo puede ser que si la cumplió, se abolió la ley? Muchas iglesias dicen que la ley de Jehová está abolida. Y el sábado es parte de esta ley. La ley de los 10 mandamientos. O sea que si Jesús hubiera dicho, yo vine a abolir la ley, hubiese sido abolida. Y si Él dijo, vino a cumplir la ley, también hubiese sido abolida. Hermano, eso desafía toda lógica. Piensen eso. Con compasión, Cristo proclama que es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal. Salvar una vida en vez de destruirla. El sábado es el día del Señor, de las misericordias y del honor de Dios. Oiga lo que dice aquí, hermano. Esto es muy interesante. El sábado es el día del Señor. Y escuche esa palabra. El sábado es el día del Señor. De la misericordia y del honor. Solo tenemos en Juan 7:23. El Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Eso está en Marcos 2:28. Marcos 2:28. El Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Pero quiero que lea la parte anterior una vez más, porque vamos a entrar ahora donde las cosas empiezan a cambiar. El sábado es el día del Señor, de las misericordias y del honor de Dios. El sábado es el día del Señor. Ok, eso lo está leyendo la Iglesia Católica. Vamos a continuar. Dice, el día del Señor. Ahí tienen un capítulo que dice, el día del Señor. Ese es el día que ha hecho el Señor. Exultemos y gocémonos en él. Salmos 118:24. Y acabamos de leer arriba, ¿verdad? Que el día del Señor es el sábado. Ellos mismos lo escriben aquí, que el sábado es el día del Señor. Ok, ahora viene el día de la resurrección y la nueva creación. 21:74 del Catecismo. Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana. En cuanto es el primer día, el día de la resurrección de Cristo, recuerda la primera creación. Hermanos, ¿dónde dice la Biblia que el día de la resurrección de Cristo recuerda la primera creación? Ya estamos viendo palabras de hombres, ¿ok? Cómo la cosa empieza a cambiar. Dice, en cuanto es el octavo día, oiga que dice, que sigue al sábado, significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Que el día domingo significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. ¿Dónde? El que tenga ese versículo, por favor, hágamelo llegar. Y yo hago otro tema nada más de eso para retractarme. Y oiga lo que dice aquí. Esta es la parte interesante que usted tiene que prestar atención. Usted si es católico, usted si es pentecostal, usted si es ateo, digamos. Usted si es evangélico, digamos usted que no guarda el sábado. Dice aquí. Para los cristianos vino a ser el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas, el día del Señor, el domingo.
Se lo voy a leer otra vez más. Oiga, como usted vio cómo íbamos y como poco a poco se fue metiendo la mentira. Ya yo les dije a ustedes anteriormente que Satanás es experto en decir mentira, pero mezclada con la verdad. Te dice muchas verdades para confundirte. Una vez tú estás ahí, te tira las mentiras y te las crees. Para los cristianos vino a ser el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas, el día del Señor, el domingo. Y como ya dije una vez que prediqué este tema en otra cadena, hermanos, para los cristianos vino a ser el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas, el día del Señor, el domingo. Y para Dios, hermanos, la pregunta que yo hago, ¿qué vino a hacer? Porque aquí dice para los cristianos, o sea, para el hombre vino a ser la primera de todas las fiestas. Y para Dios, ¿dijo Dios que se cambie este día? Nos reunimos, oiga lo que, hermano, y esta es la parte más asombrosa. Y eso está en el catecismo, ok, 2174. Oiga lo que dice aquí. Nos reunimos todos el día del sol, que es el primer día después del sábado judío, pero también el primer día en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó al mundo. Ese mismo día Jesucristo Salvador resucitó entre los muertos. Oiga lo que dice, hermano, esto es la blasfemia en primer orden, hermano, esto es el descaro que yo digo. Nos reunimos todos el día del sol, hermano. ¿Usted está entendiendo eso? El día del sol. ¿Qué quiere decir eso? El día del Dios sol. De hecho, la palabra domingo en inglés lo describe claramente. Sun, que es sol, day, Sunday, día del sol. Adoración al Dios sol. La misma iglesia católica te está diciendo que adora al día del sol, al Dios sol. Y han cambiado el día. Para los cristianos vino a ser el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas. El día del Señor, el domingo. Nos reunimos todos el día del sol porque es el primer día después del sábado judío, pero también el primer día en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó el mundo. Entonces empieza un palabrerío ahí, hermanos, que usted se confunde. Dice que el domingo es la plenitud del sábado. Dice, el domingo se distingue expresamente del sábado, al que sucede cronológicamente cada semana y cuya prescripción litúrgica reemplaza para los cristianos. No, hermano. Ninguna descripción litúrgica, hermano. Es así dijo Jehová. ¿Dijo Jehová que se cambiara el día? No, hermano, eso son palabras de hombre. Dice la palabra de Dios en Mateo que en vano me honran, teniendo por sí mandamientos de hombres. Algo así, estoy hablando de memoria. No, tú no vas a honrar, tú no estás honrando a Dios. Por más que tú trates, si tú estás bajo el concepto de que el domingo es el día de Dios, el día del Señor. No, yo adoro a Dios en domingo, cuando me reúno con mis amigos, pero lo adoro el sábado. Y yo sé que el sábado es el día del Señor, el día santificado por el Señor. Una cosa es que tú digas, este es el día del Señor. Ya el Papa anda diciendo por ahí que los problemas del clima es porque no estamos guardando el domingo. Que los problemas económicos es porque no estamos... Hermano, apriétense los cinturones. Tenemos profetas en Israel. Y se quiere negar hoy día el don profético de Elena White. Y de eso vamos a hablar en la próxima entrega. Entonces, solo quise hacer un pequeño paréntesis ahí. Y como le dije, estoy literalmente proyectando directamente desde la página de la Iglesia Católica. Eso ni siquiera estaba aquí como parte de mis notas. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis 2 de 2 a 3. O sea que vemos que Dios reposó. Pero usted dirá, pero ahí nada más dice que Dios reposó, pero eso no es necesariamente una orden de Dios. Pues bueno, continuemos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Éxodo 20 de 8 al 11. Y lo leímos desde el catecismo. Ahora lo vamos a leer directamente desde la Biblia. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Esto es una orden, hermano. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Dios
Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el séptimo día de reposo y lo santificó. O sea, vemos que en el versículo anterior que dice que Dios reposó y lo santificó. Y ahí no te está dando una orden. Eso está en Génesis 2, del 2 al 3. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación y lo santificó. Y entonces en Éxodo 20 del 8 al 11, en el versículo 11 dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el séptimo día, el día de reposo, o sea, el séptimo día, y lo santificó. Escuché al pastor David Gates predicar un día que en Brasil, si hay alguien brasileño aquí, que en Brasil tú no te puedes confundir cuál es el día de reposo por la forma en que se escribe. En Brasil no existe la palabra lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. En Brasil no existe eso. En Brasil existe feira creo que dicen. O sea, primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y séptimo día. Así es que se escriben los días de la semana en Brasil. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el séptimo día de reposo y lo santificó. Acuérdate del día de reposo. Hermanos, mire. Es el único mandamiento que dice acuérdate. Y ese es el mandamiento que el hombre quiere olvidar. Los 10 mandamientos que está en Éxodo 20, hermano, de todo lo que hay escrito en la Biblia. Y en la Biblia hay mucho escrito. Hay todos los libros que hay en la Biblia, todas las páginas, todos los textos, todo lo que hay escrito en la Biblia. Esa es la única sección de toda la Biblia donde fue escrito por la mano de Dios. ¿Ok? Para lo otro, el Señor usó a los profetas, usó hombres, ¿verdad? Que Él dirigió, usó a Pablo, usó a Pedro, usó a Juan, a Isaías, Jeremías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando se trató de la ley de Dios, Jehová mismo la escribió en la piedra, hermano. Y esa sección de toda la Biblia es la única parte que está hecho a puño y letra del Señor. Y esa es la parte que el hombre quiere eliminar. ¿Usted está entendiendo esto, hermano? Usted que está escuchando, usted que quizás no es adventista. Esta es la parte que el hombre quiere eliminar de la Biblia. La parte que escribió Dios con su propia mano. Tocando lo sagrado, hermanos. Dígame. Acuérdate del día. Oiga, acuérdate. Si te está diciendo acuérdate, es porque ya te lo había dicho antes. No, los 10 mandamientos no fueron dados aquí en Éxodo 28. No, aquí el Señor se los dio nuevamente al hombre, hermano. Caín, ¿por qué se escondió Caín cuando mató a Abel? Si no se había dado la ley de los 10 mandamientos donde dice no matarás. No, ya el hombre sabía la ley de Dios desde el principio, hermano. Dios la puso. Pero el hombre se alejó tanto de Dios que Dios se vio, digamos, en la obligación de mandárselo a través de Moisés. Y darle al pueblo. ¿Para qué? Para que recordemos y nos volvamos a él. ¿Por qué se escondió Caín? Si no había ley. No. Dice acuérdate. O sea que eso está desde el principio. Desde la creación, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. Muchos cristianos dicen que el sábado fue abolido. Si seguimos ese principio, entonces podríamos decir que no hay que adorar ni a Dios ni el sábado ni el domingo, hermanos. Escuche esto. Muchas personas dicen, allá hay mucha gente me dicen, yo he escuchado gente que me han dicho en mi propia cara, no, eso es ley mosaica, ya eso no se debe seguir. ¿Verdad? Eso es lo que yo escucho. Que eso es ley de Moisés. Que no se debe seguir. Que ya se abolió. Pero hermano, si se abolió el día de reposo, digámoslo así, entonces ¿por qué no debiéramos adorar ni siquiera el domingo? Porque abolido no es trasladado. No es movido a otro. Cuando una cosa es abolida es eliminado. Entonces, ¿por qué se adora en el domingo? Y se dice que, dicen estas personas aquí, que el domingo es el día del Señor ahora. Si fue abolido, entonces no debiéramos adorar al Señor en ningún día. Si fue abolida la ley de los 10 mandamientos, entonces yo puedo fornicar y no me voy a perder. Puedo ser homosexual y no me voy a perder. Puedo casarme con un hombre y no me voy a perder.
puedo matar y no me voy a perder porque no hay ley, hermanos. A veces yo, hermano, yo no entiendo. Hermano, el Señor no, por algo el Señor nos dijo que leamos, que escudriñemos las escrituras, hermano. Es para que no nos engañe. El pecado, hermano, es la infracción de la ley. Juan 3 dice, Juan 3, 4 dice, todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3, 4. El pecado es infracción de la ley. Entonces, si fue abolida la ley de Dios, pues ya no hay pecado, hermano. Se lo voy a poner aquí en pantalla el versículo. No lo tenía parte del estudio. Pero yo hablo con la Biblia. Dice 1 Juan 3:4. Todo el que comete pecado infringen también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, si la ley fue abolida, el pecado fue abolido. Entonces, ¿a qué vino Cristo? No necesitamos un salvador, hermano, si no hay pecado. ¿Usted está entendiendo? ¿Cómo el ser humano se aleja tanto de Dios que se deja engañar, hermanos? Pero si tú estás ahí y has sido engañado, eso no es nada, no te preocupes. Porque Génesis 3:1 dice que la serpiente es astuta. Él engaña a todos. A mí me ha engañado, a otros ha engañado. No, pero ya tú conoces la verdad. La estás escuchando ahora. Si la estás escuchando por primera vez, ya tú conoces la verdad. O sea, entonces otra cosa que es ilógico es que dice, bueno, algunas iglesias dicen, sí, los mandamientos existen, pero no el sábado. Que los mandamientos, o sea, los mandamientos se siguen, pero el sábado fue abolido. ¿Y qué yo les respondo a eso? Daniel 9:27. Ok, Daniel 9:27 dice lo siguiente. Y esa era lectura parte de anterior. Se lo voy a leer aquí. Dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Ok? Daniel 9:27. Escuche esto. ¿Tú qué crees que el sábado fue abolido? ¿Ok? Tú que eres quizá de otra iglesia y no te estoy atacando a ti, sino que el Señor le está trayendo luz para ti, para que tú puedas adorarlo en espíritu y en verdad. Dice, por otra parte, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí lo dice claramente en Daniel 9:26. Está hablando de la venida del Señor. Cuando Jesús, de la muerte del Señor, dice, voy a leer desde el 26. Después de las 60 semanas y 2 semanas se quitará la vida del Mesías. O sea, cuando Cristo muera. Por eso estoy agregando el versículo 26, para que lo puedas comprender mejor. Después de las 62 semanas, o sea, estamos hablando de la profecía de las 70 semanas. ¿Ok? Después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. O sea, a Cristo lo crucificaron, no murió por sí mismo, ¿verdad? Como podemos morir tú y yo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. El ministerio, está hablando otra semana, y dice que a la mitad de la semana se quitará el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué a la mitad de la semana? El ministerio de ¿cuántos años duró Cristo? El ministerio de Cristo fue 3 años y medio. 3.5 y 3.5 son 7. A la mitad de la semana. Ahí está claro, hermano.
O sea, con la muerte de Jesús cesará el sacrificio y la ofrenda, los ritos, hermanos. Las ofrendas, los sacrificios, el becerro, los carneros, las ovejas, las ofrendas de palos, palomillas. De eso es que está hablando. Eso te lo dice claramente. Aquí está hablando del sábado. Dice cesará el sacrificio y la ofrenda. Esa es la parte que cesa del pacto. No es el sábado, hermano. Te lo dice claramente. Eso es palabra de Dios. Y me puedes interrumpir, como yo siempre digo, si me estoy saliendo de lo que dice la palabra de Dios. Porque yo también quiero tener luz. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó, hermanos. Cuando Jehová da una bendición, hermanos, Jehová no la quita. Entonces, brevemente, hermano, hemos visto como el 7 no solo es un común denominador en todas estas historias que hemos repasado hoy, sino que también que es la ejecución de una bendición. Oye, es un común denominador el día 7, el 7º día, pero es la ejecución de una bendición. 7 vueltas dio Josué a la ciudad y la muralla se derrumbó. 7 veces se zambulló Naamán en el Jordán y la lepra y fue sano. Jehová descansó en el 7º día y lo santificó. Y nos dejó un mandamiento para no olvidar que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es el único mandamiento que nos dice que nos acordemos. Y como ya le dije, precisamente es el hombre que el hombre quiere olvidar. La bendición está en el 7 y no podremos reclamar esas bendiciones que el Señor nos da si no cumplimos el mandato tal como Jehová escribe con su propio puño y letra en Éxodo 20 del 8 al 11, donde habla del sábado, escrito con la mano de Dios. Y hay una gran lección aquí porque, hermano, y escucha tú que guardas el sábado. Tú que guardas el sábado. Ya ahora voy a hablar a ti que guardas el sábado. Eso me incluyo a mí. Yo, antes de bautizarme, yo recuerdo que más o menos un año antes, yo hice un pacto con el Señor que yo iba a guardar el sábado. Y yo estaba guardando el sábado, y lo voy a decir entre comillas. Yo había en mi entendimiento, ¿verdad? Yo había hecho, para mí, guardar el sábado era no trabajar el sábado. Y yo no iba a trabajar el sábado. Y lo hice como por un año y pico, un año y medio. Eso fue antes de bautizarme. Ya el Señor me estaba tocando. Y ya yo no iba a trabajar. O sea, ya yo estaba cumpliendo. Creía yo, hermano. Pero, hermano, Jehová no solo te llama a guardar el sábado, hermano. Te manda a santificarlo también. ¿Ok? Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el día 7º. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó, hermanos. Jugando dominó el sábado, tú no estás santificando al Señor. Celebrando un cumpleaños el sábado, tú no estás santificando al Señor. Y ya una hermana me preguntó aquí una vez que me llamó, que si era lícito estas celebraciones que se hacen los sábados en nuestras iglesias. Te voy a buscar un versículo más que no tenía en la lista. Y es Isaías 40, creo que 22. Déjeme ver si lo tengo correcto. No, perdón. Me confundí el versículo. Isaías 58:13. No, ese no es, hermana. Ese lo tengo, ya lo tengo ahí, pero es otro versículo que dice ...42:8 creo que es. Ah, sí, 42:8. Isaías 42:8, hermana. Perdóneme, pero que no estaba parte de mi estudio. El Señor me lo trae a la mente y quiero compartirlo con ustedes. Para aquellos que creen que se puede hacer el día del paz.
doctor en el sábado, el día del niño, el día de los enamorados, el día de San Valentín. Y ya se habló de esto aquí una vez. San Valentín, oiga, el día de un santo católico, San Valentín. Y nosotros estamos con corazoncitos el día sábado. Dice Isaías 42:8. Yo Jehová, Isaías 42:8. Anota este versículo, grábatelo. Grábatelo. Porque tú tienes que, el sábado no es dejar de ir a trabajar el sábado. Tienes que santificarte ese día. Jehová santificó ese día y tú tienes que venir santo a adorar al Señor en ese día. Yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Hermano, cuando usted está celebrando un cumpleaños, digamos un sábado en la iglesia, ¿para quién es toda la atención? ¿A quién se le canta feliz cumpleaños? ¿A Jehová? ¿O al festejado? ¿Para quién es el pastel? ¿Para Jehová o al festejado? ¿Quién es el centro de la atención? ¿Jehová o el festejado? ¿Para quién es la gloria? ¿Para Jehová o para el festejado? Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas, hermano. Tengamos mucho cuidado, hermano. ¿Cómo tú estás celebrando el sábado? ¿Tú qué te dice que guardas el sábado? El Señor nos manda a santificar el sábado. Debemos santificarnos nosotros en su día de reposo. Viendo telenovelas un sábado, tú no estás santificando, ni en ningún otro día, hermano, dicho sea de paso. Programas seculares como películas llenas de violencia, promiscuidad sexual. Tampoco creo que mirando un juego de béisbol o de fútbol o de boxeo te pueda ayudar. Ni mucho menos hablando de tus planes de negocios el sábado. La santificación es gozo, paz y armonía en el encuentro de nuestro Dios cada sábado. Debemos vivir bajo los frutos del Espíritu Santo declarados en Gálatas 5, del 22 al 23. Así es que debemos reposar en el sábado. Léete Gálatas, no te lo voy a leer, te lo voy a dejar de tarea. Gálatas, léete del versículo 19 primero, que habla los frutos de la carne y luego los frutos del Espíritu. Te enseña cuáles son los frutos de la carne para que tú sepas la distinción y para que camines conforme a los frutos del Espíritu. Gálatas de 5 y 19 en adelante. Así es que tú debes adorar en un sábado. En paz, en amor. Debes santificar ese día. Ese es el verdadero día de Dios. No te dejes engañar. No te dejes engañar. Ten cuidado con... mire, muchas veces, ya hablé de esto anteriormente. Una vez un señor que estaba predicando en mi iglesia, él dijo algo muy interesante. Dijo, muchos hermanos hacen conciertos en la iglesia, vienen a cantar en la iglesia y se aseguran que sea, particularmente en invierno, que sea por ahí como a las 4:30 para que caiga el sol y ahí mismo empiezan a vender sus CD, a vender sus libros, hermanos. Hermanos, si tú saliste con las herramientas que tú vas a vender, con los CD que tú vas a vender y tú saliste en la mañana con eso, en el día sábado, ya tú estás vendiendo, ya tú estás quebrantando el sábado. Tú fuiste con la intención de vender y ya tú tienes eso en tu mente. Y anda con ellos arriba. Hermano, acuérdate que servimos a un Dios santo. Él es misericordioso, pero es santo. Y tú quieres santificarte. ¿Por qué? Porque tú quieres darle la verdadera adoración al Señor. La palabra de Dios dice que en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Mire, otra cosa que voy a tocar, y ya estoy cerrando aquí. Isaías 58:13, el versículo que estaba hablando la hermana. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi santo día, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Quién ha hablado, hermanos? La boca de Jehová ha hablado. Si retrajeres del día de reposo tu pie. Entonces, hermano, mire, algo muy interesante. Tú
que eres casado, ¿verdad? Y voy a hablar casado y espero que si tú no eres casado no estés haciendo eso. Tú no estás supuesto a estar teniendo, por ejemplo, y yo sé que aquí es una línea de adultos, a estar teniendo relaciones sexuales en un sábado. Y yo sé que eso pasa mucho. Dice, si retrasares del día de reposo tu pie de hacer la voluntad de quién. Tu voluntad en mi día santo, hermanos. Cuando tú estás teniendo relaciones íntimas, tú no estás haciendo la voluntad de Dios, tú estás haciendo la voluntad tuya. ¿Ok? Y acuérdese que allá me llega a la mente ahora que el Señor habla, allá en Levítico, habla mucho del flujo seminal, tanto del hombre como de la mujer, que no te acercarás al santuario cuando tú estés en flujo. Entonces, si tú estás teniendo relación sexual, en el día sábado tú vas a estar con flujo. Si retrajeres el día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día sábado. Hermano, tenemos que consagrarnos de tal manera que todo gira alrededor de Dios en el día sábado. Por eso es que, hermanos, tú que no eres adventista, por eso es que dice que Dios lo santificó y por eso Dios lo apartó y por eso no es igual que el domingo. Tú puedes hacer estas otras cosas en el domingo, en el lunes. Y tú puedes adorar al Señor también. Pero el sábado es plenamente santo. Es un día santo, santo, santo. Tantos problemas que se metió Israel, hermanos. Por violar el sábado. Cuando el Señor le dio el maná, le dijo, no recogerás en el día sábado, hermano. Tantas que habla la Biblia del sábado. Y no hay un solo versículo de la Biblia que diga que el sábado fue cambiado. Quieren usar que Pablo que dice que las ordenanzas fueron clavados en la cruz. Las ordenanzas, hermano. El sacrificio. Los ritos. No está hablando de la ley de Dios. No lo dice así en ningún momento. No te dejes engañar. Por eso que Dios santificó este día. Este día es que no puede ser. Entiéndelo, entiéndelo. Por la razón que el Señor lo santificó. Porque tú alabas al Señor en cada día. Hay gente que dice que tú puedes alabar al Señor en cualquier día de la semana. Eso dicen muchos cristianos. No, el Señor lo apartó porque este día está supuesto a ser diferente a los demás. Y en la creación es diferente. Fue el único día que Dios descansó. Es un día diferente. Tú estás supuesto a ser santificado en este día. Cuidado, hablando de tus negocios. En sábado. Que el salón de belleza. Hermano, yo tengo mucho cuidado ahora cuando me reúno los sábados. Porque lamentablemente, y no voy a decir que yo no me envuelvo en esas conversaciones. Porque cuando tú estás ahí, tú lo que tienes que hacer provisión, hermano, para santificarte ese día. Ten cuidado a quien tú visitas el sábado, hermano. Lamentablemente. Es bueno compartir con los hermanos, pero ten cuidado que no todo el mundo santifique este día. Todo el mundo, todo el que digamos adventista no trabaja en este día. Quizás no trabaje en un trabajo por paga, pero muchas veces hacen muchos quehaceres de la casa. Un hermano, oye lo que me dijo un hermano una vez. Un hermano muy apreciado. Y lo uso como ejemplo porque fue una pregunta que él me hizo válida porque él tenía la inquietud, pero él lo dijo con la intención de entender. Me lo dijo así, ¿ok? O sea, él no me lo dijo en rebeldía ni nada por el estilo, ¿ok? Fue un hermano muy querido de mi iglesia. Estaba yo en su casa, estábamos teniendo un grupo pequeño una vez. Y él me dice, mira, hay algo que yo hago que me gusta mucho, que me hace sentir que me acerca al Señor en el día sábado. Él me dice, ¿está bien que yo lo haga? Y él no me dijo, hermano, yo ni le pregunté qué era lo que él le dije. Y yo le dije, no está bien. Y él me dice, ¿y por qué? Tú ni siquiera sabes lo que es. Yo le dije, pero tú lo acabas de decir. Tú me dijiste que es algo que te agrada a ti, que te hace sentir llegar al Señor. Tú no me has dicho que le agrada al Señor. Ahí está la diferencia, que te agrade a ti, que tú sientas que te toca, que tú sientas. Probable, yo no sé lo que era. Puede ser que esa persona esté cortando el césped, cortando la grama y escuchando los salmos, escuchando alabanza y cantándole al Señor. Eso quizá, no estoy diciendo que eso es, me hago la idea. Puede ser otra actividad que tú hagas, que a ti te gusta mucho y tú sientes que te conecta con el Señor. No, pero dice la palabra de Dios, si retrajeres el día de reposo, tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Tu voluntad es la voluntad de Dios que tú tienes que hacer en este día, por más que te conecte con el Señor. Y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares.
no andando en tus propios caminos. Otra vez lo resaltan, no andando en tus propios caminos, ni buscando ¿qué? Tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Oye eso, ni hablando, pues así que tenemos que tener mucho cuidado las conversaciones que tenemos en el día sábado, hermano. Y cuando alguien te venga con tópicos, ayúdalo a entender a esa persona. Dile, no, con mucho amor díselo. Hoy es sábado, hablemos eso después, hablemos eso mañana. Hoy no me gusta hablar de esos temas seculares. El sábado es un día para tú encontrarte con el Señor. Que todo lo que tú hagas sea para alabanza y gloria del Señor. Si coméis o bebéis o hacer cualquier otra cosa, ¿hacerlo qué? Para honra y gloria de Dios. Entonces, hermanos, el modelo a seguir lo podemos saber. O sea, ¿cómo, hermano? ¿Cómo usted? Ahora bien, la pregunta que usted se hará. ¿Cómo yo sé que debo guardar el sábado? ¿Cómo lo hago yo verdaderamente? Porque, ¿verdad? Queremos santificarnos. Este hermano que me hizo esa pregunta, él lo dijo con la intención de aprender. Él no sabía si estaba bien o estaba mal. Él me lo dijo, quería aprender. Y yo le dije, yo le dije eso. Le leí ese versículo, Isaías 58. El modelo a seguir lo podemos saber con la siguiente pregunta, hermanas. Es muy fácil saber si tú estás glorificando al Señor. ¿Ok? Hazte la siguiente pregunta el día de reposo. ¿Glorifica a nuestro Señor Jesús esta actividad de la que tomamos parte en este día? ¿Glorifica el nombre de Dios? A mí me gusta, por ejemplo, un sábado, no siempre lo hago, pero en la tarde a veces, si no hay alguna actividad en la iglesia, irme al parque, a ver la naturaleza, a meditar en lo que el Señor ha hecho en su naturaleza, en la creación del Señor. ¿Estoy en la cosa del Señor? Yo creo que sí. ¿Glorifica eso al Señor? Yo me maravillo cuando veo los pajarillos, las mariposas, los árboles, los robustos y los grandes y los fuertes que son. Yo estuve en México el año pasado de misionero y fuimos a un sitio en Chiapas. Fuimos a un sitio que le llaman el Cañón del Sumidero, hermano. Ese es como el Gran Cañón aquí, pero ahí hay vegetación, hermano. Cuando yo vi la hermosura de ese lugar, hermano, yo me imaginé a Dios creando eso. Y yo nada más me pregunté, ¿cómo al hombre se le ocurre que esto vino de la nada? El sábado es el verdadero día del Señor, hermanos. Bueno, vamos a leer Romanos aquí. Y voy a leer esto porque ya lo leí eso en una ocasión anterior. ¿Ok? Ya lo leí en una ocasión anterior aquí. ¿Ok? Porque como ya se está hablando mucho de que se está casi implementando la ley dominical, el Papa anda diciendo, viene a reunirse aquí con el Congreso de Estados Unidos, el 26-27 estará aquí en Filadelfia, hermano. Eso es muy significativo, porque primeramente nunca un papa se ha reunido en el Congreso, en la historia de Estados Unidos. Ha venido muchísimas veces a visitar, pero nunca al Congreso. En el Congreso se habla de una sola cosa, y es de ley, hermanos. Ahí no se habla de otra cosa. Ellos a puertas abiertas presentarán y dirán algo, hermano, pero de tras bastidores, usted y yo sabemos. ¿Por qué lo sabemos? Por todas las señales que el Papa Francisco está dando, hermano. Y ya acabamos de leer cómo la misma iglesia dice que ellos cambiaron el sábado. Desde la misma página de ellos. Y se está hablando mucho de eso. Él dice que para mejorar, para salvar el planeta, se debe guardar un domingo cada semana. Que en 50 años se restaurará la atmósfera y todo eso. ¿Y por qué no lo dice que lo debemos guardar un sábado, como dice la palabra de Dios? Y de igual manera se restauraría la atmósfera. Yo diría que aún más rápido, porque tendríamos la bendición que está en el sábado. Acuérdate que la bendición está en el 7. Acuérdate de la historia de Naamán. Acuérdate de Josué. Dice Romanos 13:1. Y te lo digo otra vez porque te van a engañar a ti. Particularmente si tú eres católico. Y de otras iglesias protestantes. Y aún adventista. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que a quien se opone a la autoridad, a lo establecido de Dios, por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, hermano. Es un versículo fuerte. Aquí dice que toda autoridad viene de Dios y que el que se opone a la autoridad viene de Dios. O sea que si un día te vienen y te dicen a ti, mira, esta es la ley, nosotros somos la autoridad que Dios puso en esta tierra. Y aquí dice en Romanos 1
que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y lo que resiste acarrean condenación para sí mismo, hermano. Este versículo lo van a usar para engañar a muchos. Hermanos, pero la Biblia, usted tiene que leer la Biblia completo en su contexto completo. Sí, es importante. El Señor nos manda a someternos a las autoridades, hermano. Eso es cierto. Eso es cierto. Cuando tú te pasas una luz roja en el semáforo, tú estás desobedeciendo a la autoridad. ¿Verdad? Cuando tú rompes una ley civil, tú estás desobedeciendo a la autoridad. Es muy importante someternos a la autoridad porque, hermanos, si tú andas en desobediencia, lo único que te va a traer es problemas, porque te van a meter a la cárcel, vas a ir preso, hasta te pueden matar. El Señor lo que te está dando aquí es una advertencia. Y se la voy a leer otra vez. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, al establecido por Dios, resiste. Y en los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. Romanos 13:1. Pero dice Hechos 5:29, y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Escuchaste esto? Ahí no hay contradicción con el versículo anterior, hermano. Dice, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. No dice, no dice desobedece a las autoridades. Dice, obedece a Dios primero y luego a los hombres. Siempre y cuando sométese a las autoridades superiores, siempre y cuando tú no estés desobedeciendo a Dios. ¿Ok? Obedece a las autoridades, pero si vienen y te quieren obligar a ti a casar homosexuales, tú estás desobedeciendo a Dios, porque la palabra de Dios es clara en eso. Entonces, ahí tú no vas a obedecer a las autoridades. Y olvídate de la consecuencia que tú tienes. El Señor te librará. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo pongo siempre en paralelo estos dos versículos, porque mucha gente no sabe esto. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, hermano. Aunque tú seas de cualquier iglesia, un adventista, hermano, yo nunca voy a llamar a nadie a la desobediencia civil. Pero yo te voy a decir a ti, el que te va a salvar es Dios. El que te va a salvar es Jesús. Ningún hombre te va a salvar a ti. Tu pastor no te va a salvar en el día de juicio. ¿Ok? Es menester, o sea, es imperativo obedecer a Dios antes que a los hombres. Entrégate a Dios primero. ¿Ok? Con esto voy a terminar con un versículo más. ¿Ok? Es menester obedecer a Dios. Hechos 5:29, y respondiendo Pedro y los discípulos dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, el sábado es el verdadero día del Señor, hermano. Una vez más, reflexionemos en las palabras de Pablo, hermano. Ese mismo Pablo que muchos usan para justificar la adoración el domingo. Pablo dijo lo siguiente en el Nuevo Testamento, porque mucha gente dice que el Viejo Testamento ya ha sido abolido, hermanos. ¿Cómo puede ser abolido, hermano? Entonces ¿qué? ¿La creación no existió? Porque eso está en el Viejo Testamento. Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé. ¿Tú vas a dejar de clamar esa bendición? Porque está en el Viejo Testamento. Los salmos, hermano. Una majestuosidad de adoración y alabanza al Señor. Eso está en el Viejo Testamento. ¿Vas a dejar tú de adorar a Dios? Eso está en el Viejo Testamento, hermano. La lógica te dice que los 10 mandamientos todavía están establecidos. Y eso incluye el sábado. Dice la palabra de Dios que el que viola un mandamiento los viola a todos. Entonces tú no puedes seguir 9 mandamientos y violar el sábado. No puedes seguir el sábado y andar, por ejemplo, chismeando. Porque el Señor dice que no levantarás calumnia contra tu prójimo, ¿verdad? O sea, es que el que mismo que violó un mandamiento lo viola todo, porque el que mismo que creó los otros 9 mandamientos fue el mismo que creó el sábado. Tú que eres padre o madre, tú tienes una regla, tú tienes 5 reglas en tu casa. Y tú se la dices al hijo, mira, esto y esto. Cuando el niño tuyo desobedece, ¿rompió o no rompió todas tus reglas? Claro, si rompió una, las rompió todas. De hecho, la desobediencia a una regla te va a llevar a desobediencia en otra. La hermana White dice que
lo que no puse ese versículo, esa cita, pero ella dice que el que rechaza una verdad tendrá la tendencia a rechazar otras. Y el que y lo podemos invertir, el que abraza una mentira, abrazará otra mentira. ¿Ok? De cualquier tipo, hermanos, no solo de los 10 mandamientos. ¿Pero qué dice Pablo? Pablo dicen mucho que Pablo dijo que los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz. ¿Qué dice Hebreos 4:9? Hebreos 4:9. Escucha, tú que estás ahí, tú que eres de otra denominación. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hebreos 4:9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Que Dios te bendiga, hombre y mujer de fe. Gracias, mi querido José Luis, esta mañana por dar ese mensaje de alerta a cada uno de los que estamos aquí para andar en santidad, en armonía, en la ley de Dios, en sus estatutos, en su día santo. Amén. Que en este día nosotros podamos entender, no hablando nuestras propias palabras, ni complaciendo nuestra cara, nuestro cuerpo, nuestra mente, sino en adoración a nuestro Dios. Después que nos despiden oración, yo tengo una pregunta para hacer, por favor. Gracias por estar con nosotros. Amén. Oremos. Amante Padre, Señor, una vez más, gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que hemos recibido desde que nos levantamos en esta mañana. Desde que comenzó este día, en el día de ayer, Señor. Porque sabemos que bíblicamente cada día comienza con la caída del sol. No comenzó esta mañana cuando abrimos los ojos. Comenzó la mañana, mas no comenzó el día, Señor. Sabemos que tu día santo comienza el viernes a la puesta del sol, Señor. Y termina la puesta del sol en el día sábado, que ya vendría siendo domingo. Señor, gracias, Señor, por estas verdades, Señor, que están en tu palabra rica. Gracias, Señor, por darnos la luz a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque el enemigo siempre anda echando polvo a tu palabra, Señor. Siempre anda opacando tus verdades, Señor. Siempre anda echando mentiras porque Él quiere que no perdamos. Pero vemos tu amor y tu misericordia en todo, Señor. Que tú siempre estás ahí orientándonos, trayéndonos la luz, Señor. Para que nosotros seamos santificados, Señor, como tú santificaste el sábado. Para que podamos estar ante tu presencia. Gracias, Señor, por cada hombre y cada mujer que está en esta línea, Señor. Que ha venido aquí. Por cada familia representada, Señor. Cada uno de nosotros estamos aprendiendo, Señor. Queremos santificarnos, queremos caminar en perfección como tu palabra lo pide, Señor. Solo te pedimos, Señor, que tú sigas levantando hombres y mujeres, Señor, que traigan la verdad y que prediquen la verdad presente, Señor. Que prediquen tu verdad, Señor. Y que tú pongas en cada uno de nosotros un corazón humilde, Señor. Un corazón obediente, Señor, para que hagamos provisión a aquellas cosas que no entendemos, aquellas cosas que ya tenemos, digamos, una tradición o una cultura que por muchos años hemos tenido, Señor. Y se nos hace difícil, tenemos hábitos, Señor, porque hemos crecido así, Señor. Pero, Señor, ayúdanos, Señor, a entender. Ayúdanos a cambiar, Señor, porque lo que queremos es glorificarte, Señor. En todo, en espíritu y verdad, Señor, no queremos ser rechazados por ti. Tu palabra es clara, dice que en vano te honran siguiendo mandamientos de hombres, Señor. Queremos seguir todos tus mandamientos, Señor. Tus leyes, Señor. Tus consejos, Señor. Tu ejemplo, dice tu palabra, que tú padeciste en la cruz, Señor Jesús. Dejándonos pisadas para que sigamos tu ejemplo. No solo las palabras que salieron de tu boca son nuestro ejemplo, sino las cosas, las acciones que tú hiciste, Señor. Y vemos en la palabra de Dios que como era tu costumbre, Señor, tú te reunías cada sábado en las sinagogas. Esa era tu costumbre, Señor. Y esa debiera ser la nuestra, Señor. No importa que seamos católicos, Señor. No importa que seamos evangélicos, bautistas, Señor. Oh, Señor, despierta a tu pueblo, Señor. Cuídanos y dirígenos, Señor. Por los méritos de Jesús. Amén.